PRB es pastoreo racional, es en primer lugar un pastoreo directo, el concepto es que el animal pastoree directamente, coseche el pasto. Y yo diría que el primer paso para hacer un PRB exitoso es hacer un buen proyecto. Un buen proyecto, plasmarlo sobre papel, tener en cuenta el contexto, o sea, tener todo el contexto en cuenta, familiar, económico, social, climático, geográfico, todas esas cosas deben estar tenidas en cuenta. Una vez plasmado el proyecto en un papel, bueno, después llega el momento de hacer inversiones. Es un sistema que requiere de hacer algunas inversiones iniciales para poder después disfrutar de esa inversión, que básicamente es instalación de un sistema de aguadas, invertir en pasturas en caso de que sean campos que no las tienen, o de mejorar las pasturas naturales preexistentes, y por supuesto invertir en un sistema de alambrados que pueden ser fijos o móviles. Hay varias opciones. Depende de la comodidad que uno quiera tener en el sistema, es la inversión que puede llegar a ser. Pero básicamente el punto de partida es eso: un buen proyecto, inversión en instalaciones y por supuesto capacitarse y saber de qué se trata este sistema de pastoreo, que una vez que la gente lo prueba, y lo digo por experiencia propia, una vez que uno aprende a manejarlo, la verdad que yo como ganadero de toda la vida, para mí fue un antes y un después de haber conocido este sistema de pastoreo. Por muchas cosas. Lo primero es porque estamos regenerando el suelo, que para mí es lo más importante y es la base del sistema. Sin un suelo fértil, todo lo demás no llega. En cambio, cuando uno logra un suelo fértil, las cosas llegan todas como por arte de magia. Los resultados hablo. La sencillez del manejo, ¿no? Que realmente son sistemas que están pensados para manejarlos en forma sencilla, en forma económica, y realmente nos despegamos de todo lo que es uso de insumos, porque es un sistema de producción agroecológica, no utiliza ningún insumo de síntesis química, y realmente cuando todo el sistema está en marcha y empieza a retroalimentarse, los resultados son impresionantes. Y lo más impresionante es que son los mismos resultados o mejores que en los sistemas convencionales, pero con costo cero. Y eso es lo interesante para el productor, que muchas veces el tema costo es lo que lo deja fuera del sistema, ¿no? El punto de partida o el diagnóstico inicial que uno hace para poder hacer un buen proyecto es, yo diría, es la llave del éxito. Por eso hay que apoyarse en gente que sepa del tema, y sobre todo en gente local que sepa del tema, que conozca del clima, que conozca del suelo, que conozca las limitantes de la zona geográfica donde el proyecto va a ser emplazado, porque muchas veces podemos instalar un proyecto en lugares donde los productores son gente que hace toda la vida que está en ese lugar y conoce mucho el tema, y eso realmente es valioso. Pero a veces hay proyectos donde el mismo dueño del proyecto recién llega a esa zona geográfica, y ahí es bueno apoyarse en toda la información que haya disponible para realmente generar un proyecto bueno. Los tiempos en pastoreo racional son variables, digamos, no hay receta, eso es lo importante. Dependiendo del clima, sobre todo del clima, los resultados a veces se dan antes y a veces se dan más tarde, y sobre todo dependiendo de la historia anterior de ese suelo, ¿no es cierto? Los suelos tienen cierta memoria y cierta inercia que a veces nos hacen esperar más o menos tiempo. Pero en general, por nuestra experiencia, los resultados se dan bastante rápido. Hay en muchos casos lo que se llama los periodos de miseria, que es una primera explosión, que es generalmente una reacción del suelo y del entorno a dejar de intervenirlo. Cuando uno deja de intervenirlo mecánica, químicamente, generalmente el suelo es como que hace una primera explosión, y eso se demuestra en vida, no solo en producción de pasto, sino en vida de microorganismos, un montón de cosas. Pero después de esa primera explosión hay como un efecto rebote, donde vienen lo que se llama los años de miseria, que pueden ser un par de años en la mayoría de los casos, y después de eso el efecto es siempre ascendente. Después de eso siempre vamos a cosechar más cantidad de pasto, vamos a tener mejor infiltración, vamos a tener mejor retención de agua. Entonces es una cuestión continua de factores que se van sumando, y por supuesto todo eso se ve
manifestado a campo en más producción de pasto, más producción de carne, y que es el periodo de adaptación lógico a cualquier cambio, digamos. En definitiva, son sistemas biológicos que cualquier cambio que uno haga tienen un efecto de ola, digamos, hay como un efecto de rebote, donde las cosas suben, bajan, se acomodan y después se estabilizan. Y lo importante es que empiezan a aparecer en el propio campo que uno creía conocer cosas que no vio nunca, y eso es lo más apasionante de esto, ¿no? Yo te diría que cualquier especie que sea capaz de consumir pasto sirve para hacer pastoreo racional, porque en definitiva de lo que se trata es de hacer pastoreos dirigidos donde el pasto llegue a un punto óptimo de reposo, se coma, tenga un descanso que es variable en el tiempo y después se vuelva a comer. Y eso, digamos, genera una sucesión de cortes y de comidas a lo largo del tiempo que es variable según las condiciones climáticas, de temperatura, de humedad, etc. Entonces, cualquier especie, cualquier herbívoro puede ser utilizado para hacer PRB. Conozco PRB hecho con pollos, con gallinas, con conejos, con carpinchos, y lo más común es con bovinos y con ovinos, ¿no? Y bueno, nosotros en el caso nuestro hacemos PRB con 4 especies distintas, o sea, tenemos ovejas, vacas, pollos, gallinas, todas funcionando dentro del mismo campo. Y después lo que la creatividad del productor diga y disponga puede ser utilizado, hasta se puede utilizar especies en simultáneo pasando en una misma pasada por el mismo terreno, digamos, pastoreo con una, repaso con otra. La verdad que es muy sencillo el manejo y es muy variable las cosas que se pueden hacer ahí adentro, ¿no?